Desde el alba de la civilización, el manto estelar que nos cubre cada noche ha sido un lienzo para nuestra imaginación, un espejo de nuestra innata curiosidad y el catalizador de una pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Estamos verdaderamente solos en este vasto e insondable cosmos? La tenue luz de las estrellas, parpadeando en la oscuridad abisal, ha guiado a navegantes audaces por mares ignotos y ha impulsado a científicos a desentrañar los secretos más profundos del universo. Pero junto a esa fascinación ancestral siempre ha existido una sombra, un eco de lo desconocido que se cierne cuando la noche se vuelve impenetrable. Y a veces, solo a veces, esa sombra parece acercarse un poco más, rompiendo los límites de lo que creemos posible. Bienvenidos a la mirada del vigilante. Era el cálido verano de 1976, una época de efervescencia y transformación, y 4 jóvenes, en la flor de su juventud y con el alma ansiosa de aventura, buscaban precisamente eso, una evasión, un respiro del implacable ritmo de la vida urbana que los ahogaba en la metrópolis de Boston. Eran estudiantes del prestigioso Colegio de Arte y Diseño de Massachusetts, y sus mentes creativas anhelaban la serenidad, el silencio profundo que solo la naturaleza indómita puede ofrecer. Su destino elegido fue el corazón salvaje del desierto de Maine en Estados Unidos, un territorio donde la civilización cede su paso a una majestuosa extensión de ríos caudalosos que serpentean como venas azules a través de densos bosques de coníferas y donde lagos de aguas oscuras y profundas actúan como espejos perfectos del cielo despejado del estío. Aquel paraje, virgen y sublime, prometía ser el santuario ideal para un retiro, un escape total del bullicio ensordecedor de las ciudades. Con la ligereza de espíritu que precede a la gran aventura, Jack y Jim Winner, junto a sus inseparables amigos Chuck Ruck y Charlie Falls, se embarcaron en un viaje que esperaban fuera una simple odisea de 14 días, explorando las cristalinas aguas del río Álagas y sus rincones más recónditos. Equipados únicamente con lo esencial, aquello que les permitiría sobrevivir y disfrutar de la simplicidad de la vida al aire libre, sus canoas se deslizaron sobre la apacible superficie de Eagle Lake. La primera noche transcurrió con la placidez de un cuadro pintado, una clásica velada de campamento bajo el dosel estrellado, donde las risas y las historias se entrelazaban con el crepitar de una fogata que prometía seguridad y calor. Se relajaron, permitiendo que la fatiga acumulada del viaje los arrullara hacia un sueño profundo y reparador, ajenos a cualquier presagio. Pero la segunda noche, la segunda en aquel vasto retiro natural, sería el punto de inflexión donde la realidad tal y como la conocían comenzaría a desdibujarse y sus planes de serenidad se desmoronarían en los fragmentos de una experiencia que desafiaría toda lógica. Fue entonces, bajo el inmenso velo oscuro que cubría el campamento, cuando Jim Winner, con una intuición inusual, percibió algo que se desviaba radicalmente del ordinario. Sus ojos captaron una luz, una presencia luminosa extraña que flotaba inmóvil sobre la silueta recortada de las copas de los árboles, apenas un poco más grande que una estrella solitaria en el firmamento. La intriga, una punzada fría y cautivadora, lo impulsó a tomar sus binoculares y con el pulso ligeramente acelerado enfocó la visión en aquel punto brillante. Lo observó durante lo que parecieron segundos infinitos, cada latido de su corazón resonando en el silencio de la noche. Y de repente, con una celeridad fantasmal, el objeto simplemente se desvaneció como si hubiera sido absorbido por la impenetrable oscuridad misma, dejando tras de sí solo el eco de una perturbación en el alma. La inquietud, un escalofrío que no era de frío, se apoderó de todo el grupo casi al unísono, tensando el ambiente. Pero fieles a su juventud y a su espíritu aventurero, reaccionaron de la única forma que sabían, con bromas forzadas, intentando disipar la tensión y convencerse mutuamente de que aquello era un espejismo, algo que nadie, absolutamente nadie les creería. Todavía aferrados a la esperanza de disfrutar su idílico viaje, decidieron con una falsa seguridad dejar aquella experiencia a un lado, relegarla al olvido como un simple capricho de la percepción. Lo que no podían saber, lo que se escapaba a su comprensión más elemental, era que aquello era apenas el preludio, el murmullo inicial de una sinfonía de terror que estaba por desatarse. 2 noches más tarde, la cuarta de su expedición en las entrañas de la naturaleza virgen de Maine, la promesa de una paz inquebrantable se rompió definitivamente.
Habían encendido una gran hoguera en la orilla del lago, un faro cálido y reconfortante en la inmensidad de la noche, y decidieron aprovechar la inmaculada serenidad del agua para una sesión de pesca nocturna, una actividad simple y relajante que los sumergiría aún más en la quietud del entorno. Remaron con una cadencia suave y rítmica por las aguas oscuras, sus voces apenas un murmullo que no osaba perturbar el silencio cósmico que los envolvía, cuidando siempre de no alejarse demasiado de la seguridad que ofrecía la titilante luz del fuego en la orilla, una baliza que representaba su único anclaje con lo conocido. Fue en ese instante, en medio de la apacible quietud, cuando Chuck sintió un escalofrío gélido, una sensación visceral e indescriptible que le recorrió la columna vertebral, como si la propia oscuridad del bosque estuviera viva, como si miles de ojos invisibles, ocultos en algún rincón indetectable, los estuvieran vigilando con una intensidad que traspasaba la piel. Por puro instinto, un impulso primario que antecede al pensamiento, giró la cabeza, y allí estaba de nuevo, emergiendo de la negrura como una visión fantasmagórica, la misma luz, la anomalía luminosa que habían presenciado días antes, pero esta vez radicalmente distinta. Estaba mucho más cerca, su brillo era infinitamente más intenso, desbordando los límites de lo que una estrella o cualquier objeto terrestre podía proyectar. Chuck, aún años después, la describiría con una precisión escalofriante. Era como un sol en miniatura, una esfera de luz resplandeciente que parecía poseer una vida y una intención propias, emitiendo un fulgor tan poderoso que iluminaba el denso bosque a su alrededor como si el pleno día hubiera irrumpido de improviso en la noche más profunda. Pero lo que más los desconcertó, lo que heló su sangre y dislocó su percepción de la realidad, fue el silencio absoluto que la acompañaba. Un objeto de tal magnitud y luminosidad, lógicamente, debería haber rugido con el estruendo de un motor, o al menos emitir un zumbido constante, un barítono grave y resonante como el de un helicóptero que se cierne en el aire. Sin embargo, no había nada, solo un silencio antinatural, opresivo, que se cernía sobre ellos y los envolvía en una manta de terror primitivo. Los cuatro amigos se sintieron inmediatamente amenazados, sus instintos de supervivencia gritando en el vacío de sus mentes. En un intento desesperado por establecer algún tipo de comunicación, o quizá con la vana esperanza de comprender la naturaleza de aquella presencia abrumadora, Chuck, con mano temblorosa, apuntó con su linterna hacia la esfera y, con una determinación febril, comenzó a emitir destellos de SOS, un código universal de auxilio que lanzaba al vacío. La reacción de la luz fue instantánea, una respuesta que eliminó cualquier duda sobre su naturaleza consciente. La esfera comenzó a desplazarse, deslizándose con una fluidez sobrenatural a lo largo de la línea de la costa, acercándose a ellos con una calma tan escalofriante que parecía una burla a su creciente pánico. La situación los sobrepasó por completo. Aquel asombro y curiosidad iniciales se disolvieron en un torbellino de terror incontrolable. Las linternas cayeron de sus manos, golpeando el fondo de la canoa con un eco sordo, y, con una desesperación frenética, comenzaron a remar, sus brazos impulsando las paletas con una fuerza que no sabían que poseían, buscando alcanzar la seguridad de la orilla. La luz del objeto, ahora directamente sobre ellos, proyectaba la sombra de su pequeña embarcación sobre la superficie oscura del agua, una silueta fantasmagórica que avanzaba justo delante de ellos, como un presagio ineludible. Cuando finalmente sus canoas rasparon la tierra, dejando el agua y el terror momentáneamente atrás, levantaron la vista con el corazón galopando en sus pechos, solo para ver el orbe suspendido directamente sobre ellos. Estaba tan bajo, tan increíblemente cerca, que Chuck, con la mente aún luchando por procesar la irrealidad de la escena, calculó que podrían haberle acertado con una simple piedra. Y entonces, tan abrupta como había aparecido, la esfera se disparó hacia el cielo nocturno, ascendiendo con una velocidad vertiginosa, convirtiéndose en un punto diminuto que se confundía rápidamente con las estrellas distantes, hasta desaparecer por completo de su vista. El peligro aparentemente había desaparecido, pero la inquietud, densa y palpable, quedó flotando entre ellos, una niebla fría que se negaba a disiparse. Lo más extraño de todo
Lo que desafiaría su lógica en los días venideros no fue la presencia de aquel objeto en sí, sino la calma antinatural que, como una marea silenciosa, les invadió apenas el orbe se perdió en la inmensidad del cielo. No hubo gritos histéricos, ni desesperación desgarradora, solo una serenidad desconcertante, una sensación escalofriante como si alguna fuerza invisible hubiera drenado sus emociones, adormecido sus pensamientos más urgentes, sumiéndolos en un estado de letargo psíquico. Sabían con una certeza incómoda que deberían estar nerviosos, al borde del colapso, pero simplemente no lo estaban, y ni siquiera esa anomalía, la ausencia de una reacción esperada, lograba inquietarlos. Todos estaban extrañamente de acuerdo en que, como máximo, habían permanecido en el agua unos 20 minutos. Sin embargo, la hoguera que habían dejado encendida en la orilla, una pira que había sido lo bastante grande para arder durante varias horas, ahora estaba reducida a un montículo de cenizas humeantes. Era imposible ignorar que algo, fundamentalmente, no estaba bien. Y por más que intentaron, ninguno de ellos podía precisar cómo habían regresado a la orilla. Recordaban vívidamente estar pescando en el agua, sentían la tensión de remar frenéticamente hacia tierra firme, veían con perfecta claridad la esfera alejándose en el cielo, pero el trayecto intermedio, el lapso crucial entre el escape y el regreso seguro, era un abismo en sus mentes. Era como si un fragmento completo de tiempo, una porción vital de su vivencia, hubiera sido arruptado brutalmente de sus memorias, dejando un vacío incomprensible. Contra lógica, contra instinto humano, no se sentaron a discutir lo sucedido, no analizaron la anomalía temporal, como cualquier otro grupo de jóvenes, en una situación similar, habría hecho, desgarrados por la confusión y el miedo. En lugar de eso se sintieron abrumados por una fatiga insoportable, una especie de agotamiento que trascendía lo físico, y se acostaron casi inmediatamente, sumiéndose en un sueño profundo y sin sueños. A la mañana siguiente, sin pronunciar una sola palabra sobre lo ocurrido, como si un pacto tácito de silencio se hubiera sellado en el aire gélido de la madrugada, recogieron el campamento con una eficiencia robótica y continuaron su viaje como si nada, absolutamente nada, hubiera perturbado la placidez de su travesía. Pasaron los siguientes días explorando distintos puntos de Maine, manteniendo una fachada de normalidad, y la esfera de luz no volvió a aparecer durante el resto de su aventura. Al final de sus vacaciones, tras regresar a la comodidad aparente de sus hogares en Boston, contaron su experiencia a un círculo cercano de amigos y familiares, pero el escepticismo fue la única respuesta. Nadie les creyó. Y no solo eso, hubo insinuaciones, veladas acusaciones de que, como estudiantes de arte, era esperable que sus mentes, inherentemente fantasiosas, se inventaran historias extravagantes y dignas de la ficción. Con el tiempo, incluso los detalles más vívidos de aquella noche comenzaron a desvanecerse, a erosionarse como arena bajo el viento del olvido. Lo que una vez había sido una experiencia aterradora, vívida y tangible, empezó a tomar la forma de un sueño borroso, una quimera del subconsciente. Durante más de una década, aquella noche incomprensible quedó relegada a la categoría de una mera anécdota de los tiempos universitarios, un recuerdo desdibujado de una aventura de juventud que, aunque extraña, parecía inofensiva. Pero para algunos de ellos, para aquellos que habían sentido el escalofrío de lo inefable más profundamente, los recuerdos de Allagash no iban a quedarse dormidos para siempre. Estaban latentes, esperando el momento de resurgir. Fue 12 años después de aquel inquietante viaje que había marcado sus vidas de formas que aún no comprendían plenamente. Habían pasado los veranos y los inviernos, y el eco de Allagash se había desvanecido para la mayoría, relegado a la oscuridad de lo inconfirmable. Pero no para Jim Winner. Corría el año 1988, y la paz que Jim había intentado forjar en su memoria se resquebrajaba bajo el asedio de una verdad insoportable que ya no podía contener. Decidió confesar algo que había guardado en el silencio más profundo de su ser durante todo ese tiempo, un secreto que lo carcomía desde dentro. Había estado teniendo pesadillas recurrentes desde aquel verano fatídico de 1976. No eran sueños al azar, producto de la fantasía nocturna.
Eran experiencias tan vívidas, tan palpablemente reales, que se repetían con una precisión implacable, siempre con los mismos elementos, una secuencia inmutable de horror que lo transportaba de vuelta a aquella noche borrada. En sus sueños se encontraba en un cuarto aséptico, de una luminosidad estéril tan brillante como el quirófano de un hospital, un lugar ajeno a cualquier calidez humana, y allí a su lado, en la misma situación de vulnerabilidad extrema, estaban sus tres amigos, Jack, Chuck y Charlie, también desnudos, expuestos. Jim se veía a sí mismo, inmovilizado, tumbado sobre una mesa metálica fría, el vaho del acero contra su piel. Un dispositivo desconocido de una forma y función incomprensibles ejercía una presión constante sobre su pecho, manteniéndolo completamente inmovilizado, un prisionero de su propia carne. A su alrededor la visión más terrible. Unos seres de aspecto inquietante que no eran humanos los observaban con una frialdad glacial. Su anatomía, aunque extraña, poseía una similitud perturbadora con la nuestra. Cabezas desproporcionadamente grandes, cuerpos delgados y alargados, y lo más espeluznante de todo, ojos negros, enormes, sin pupilas discernibles, espejos vacíos que no mostraban la menor expresión, carentes de cualquier atisbo de emoción o empatía. Lo más atroz de todo aquello, lo que lo desgarraba por dentro, no era la visión en sí misma, sino la sensación paralizante de impotencia absoluta. En la pesadilla, Jim anhelaba huir, luchar con todas sus fuerzas, gritar hasta que su voz se rompiera, pero no podía. Su cuerpo no respondía. Sus cuerdas vocales se negaban a emitir sonido alguno, atrapado en un abismo de inmovilidad forzada. Decidido a buscar desesperadamente respuestas a aquella torpe-respuesta nocturna, Jim, con el alma exhausta, compartió sus sueños con su hermano Jack. La respuesta de Jack fue un escalofrío que le heló la sangre. Una confirmación que lo hundió aún más en el abismo de lo incomprensible. Jack también había estado soñando exactamente lo mismo, con la misma secuencia de eventos, los mismos seres, el mismo horror estéril. Asustados por lo inexplicable, por la perfecta sincronía de sus tormentos oníricos, y temiendo que algo verdaderamente terrible y extraordinario hubiera ocurrido durante su excursión a Allagash, los hermanos Winner, con la urgencia que solo el verdadero terror puede inspirar, buscaron la ayuda de Ray Fowler, un reconocido investigador especializado en casos de abducciones extraterrestres. Fowler, con su vasto conocimiento en el campo, les propuso uno de los recursos habituales y más controvertidos en esos casos, la hipnosis regresiva. Creía que bajo hipnosis, sus mentes podrían desbloquear memorias reprimidas, pedazos de una verdad que la mente consciente, en un mecanismo de autoprotección o por una influencia externa, había silenciado. Los cuatro amigos, acorralados por la magnitud de lo que se cernía sobre ellos, aceptaron someterse a las sesiones de hipnosis. Incluso Charlie y Chuck, a pesar de no haber sufrido las mismas pesadillas recurrentes, mismas presentes que atormentaban a los hermanos Winner, se sumaron a la búsqueda de la verdad, impulsados por la inquietud residual de aquella noche y la necesidad de entender el vacío en sus recuerdos. Los resultados de aquellas sesiones fueron sobrecogedores. Un torbellino de revelaciones que desafiaron la cordura. Bajo el estado hipnótico, cada uno de ellos, por separado pero con una sincronía asombrosa, relató escenas casi idénticas a las que Jim había estado experimentando en sus sueños. La consistencia era espeluznante. Todos recordaban ser llevados a bordo de una nave desconocida, una embarcación de otro mundo, ser colocados en mesas de examinación que no eran de este planeta y ser rodeados por aquellas criaturas que no se comunicaban verbalmente, pero que les provocaban una sensación de amenaza gélida y un terror abrumador. Sus testimonios bajo hipnosis, a pesar de haber sido extraídos de forma independiente, coincidían en detalles tan específicos y minuciosos que desafiaban por completo la idea de que hubieran podido ponerse de acuerdo para inventar una historia. Describían con exactitud aparatos metálicos curvos, instrumentos de exploración extraños y de diseño incomprensibles, y la impotencia total de verse a sí mismos como meros sujetos de estudio, meras muestras biológicas en un experimento de proporciones cósmicas que no podían comprender ni resistir. Cada uno, impulsado por la intensidad de sus recuerdos recuperados, realizó dibujos de aquellos momentos inconcebibles, y lo más asombroso fue que las representaciones eran inquietantemente similares entre sí, un testimonio visual irrefutable de una experiencia compartida que se negaba a hacerse. Los testimonios bajo hipnosis
habían desenterrado una verdad tan perturbadora que, para sus protagonistas, resultaba imposible de ignorar o de reprimir nuevamente. La memoria colectiva de aquellos 4 hombres revelaba una secuencia de eventos que rayaba en lo increíble. Todos, sin excepción, afirmaron haber sido llevados a bordo de la enigmática nave. Una vez allí, los seres extraterrestres, con una autoridad silenciosa e inquebrantable, los obligaron a desnudarse, despojándolos de toda dignidad y pudor para someterlos a lo que percibieron como exámenes médicos de una naturaleza alienígena. Relataron cómo les tomaban muestras de piel y fluidos corporales, sangre y orina, como si fueran especímenes a estudiar, objetos de una investigación científica cuyo propósito escapaba por completo a su comprensión humana. Los dibujos que realizaron después de las sesiones, trazados con la urgencia de quien intenta plasmar una pesadilla demasiado real, basados en la sobrecogedora nitidez de lo que recordaban bajo hipnosis, eran, como ya se ha mencionado, inquietantemente similares entre sí, una prueba visual de la coherencia de sus relatos. Ante las crecientes acusaciones de fraude, ante la incredulidad que se cernía sobre su historia como una sombra, los 4 amigos, con una determinación inquebrantable, se sometieron voluntariamente a pruebas de polígrafo, una herramienta diseñada para discernir la verdad del engaño. Los resultados fueron contundentes. Los 4 superaron el detector de mentiras, negando con absoluta convicción haber inventado la historia, y la ciencia de la máquina no detectó engaño alguno. No había mentira detectable en sus testimonios. La historia de los 4 amigos de Allagash, ahora validada por la coherencia de sus recuerdos bajo hipnosis y la ausencia de engaño en las pruebas de polígrafo, no tardó en extenderse más allá de sus círculos íntimos, resonando con fuerza en la esfera pública. Lo que había comenzado como un desesperado intento por comprender sus propias vivencias se transformó rápidamente en un fenómeno mediático de proporciones asombrosas. La prensa, siempre ávida de lo extraordinario, se enfocó en desenterrar y publicar hasta el último detalle de aquel relato inconcebible. Fueron invitados a programas de televisión de alcance nacional, incluyendo el afamado programa de John Rivers, donde contaron su experiencia ante millones de espectadores, sus voces cargadas de una mezcla de asombro y el trauma latente. Poco después, el caso de la abducción de Allagash fue presentado en uno de los programas de misterio más populares de la época, Misterio sin resolver, lo que catapultó su historia a la estratosfera de la cultura popular. La audiencia estaba cautivada, hipnotizada por un relato que contenía todos los ingredientes de una película de ciencia ficción, pero que se desarrollaba, inexplicablemente, en el mundo real. Luces en el cielo que desafiaban la física conocida, memorias borradas por una fuerza incomprensible, pesadillas recurrentes que se negaban a ceder, la hipnosis como llave a verdades ocultas y la ansiedad perpetua, el desasosiego de no saber con certeza qué había ocurrido en aquellas horas arrancadas del verano de 1976. Las especulaciones se multiplicaron, cada teoría más audaz que la anterior. Algunos encontraron en la historia una prueba irrefutable de que, en efecto, no estamos solos en la inmensidad del universo, un eco de la verdad que siempre habíamos intuido. Otros, más escépticos y arraigados a la lógica, argumentaron que todo se trataba de un montaje cuidadosamente diseñado, una elaborada farsa para atraer la atención de los medios y conseguir fama rápida, un producto de la imaginación para un público ávido de sensacionalismo. El debate se intensificó, alimentado por la controversia. Los críticos más acérrimos del caso no tardaron en poner en duda la seriedad y la fiabilidad de la hipnosis como herramienta legítima para recuperar recuerdos. Numerosos especialistas advirtieron que este tipo de técnicas, si no se manejan con extremo cuidado, pueden inducir fácilmente falsas memorias, moldeadas por la sugestión del hipnotizador o por las propias expectativas inconscientes de quienes se someten a las sesiones. Además, el considerable lapso de tiempo que había transcurrido entre la experiencia original y las sesiones de hipnosis, más de 12 años, no contribuía en absoluto a la credibilidad del caso, pues la memoria humana es falible y propensa a la distorsión con el paso del tiempo. No faltaron quienes sugirieran una explicación más mundana y terrenal, que un grupo de estudiantes de arte, inmersos en un viaje de exploración en la naturaleza, probablemente habían aprovechado la ocasión para consumir sustancias alucinógenas, y que aquella historia no era más que el vívido y aterrador resultado de una alteración de la percepción inducida químicamente. Sin embargo, a pesar de todas las dudas, a pesar de todas las teorías alternativas y las acusaciones de montaje,
Había algo que incluso los escépticos más recalcitrantes no podían negar, algo que trascendía cualquier lógica o manipulación: la angustia genuina que los 4 protagonistas mostraban al hablar del suceso. Aquello no parecía simplemente una actuación para las cámaras, no era el producto de un guión bien ensayado. Había miedo en sus voces, un terror primario y un dolor real, palpable, que se hacía evidente en cada reportaje, en cada entrevista, en cada mirada perdida en el vacío. Aunque años después surgieron entreveros y discusiones entre los propios protagonistas que llegaron a comprometer la solidez inicial de la historia, el caso de la abducción de Allagash sigue siendo considerado, por muchos, uno de los sucesos relacionados con abducciones más sólidos y espectaculares registrados en los Estados Unidos. Y así, la pregunta permanece, flotando en el aire como una constelación de estrellas inalcanzables que puede aparecer encendida en cualquier momento. ¿Fue Allagash la prueba irrefutable de que no estamos solos? ¿De que hay inteligencias más allá de nuestra comprensión observándonos desde las sombras del cosmos? ¿O fue simplemente la manifestación de la mente humana bajo una presión y una sugestión inmensas? La respuesta se pierde en el vasto océano de lo desconocido, un recordatorio constante de que, por mucho que avancemos, el universo siempre guardará sus secretos más profundos, y algunos misterios, como el de aquella noche de verano en Maine, están destinados a resonar en los fragmentos de la noche, desafiando nuestra percepción de la realidad y recordándonos lo frágil que puede ser la línea entre lo conocido y lo que permanece velado. Dicho todo esto, lo dejamos en este punto. No quisiera irme sin antes decirles, como siempre, ámense, quiéranse mucho y ante todo y sobre todo, sean muy felices.